Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja, y un feliz año 2026. De verdad, agradecerles su sintonía en una nueva edición del programa Oleadas Legales en este nuevo año. Y hoy, qué mejor manera que contar con nuestro amigo Joseph Rivera para hablar un tema, Joseph, de actualidad. Antes de empezar, recordarles que nos pueden seguir en Facebook todos los jueves a las 12:30 de la tarde y en YouTube a partir de las 2 de la tarde. Joseph, le decía un tema que ayer nos sorprendió y nos dejó indignados a la mayoría de los costarricenses, los préstamos gota a gota. Ayer fue impresionante saber que una madre, ante la imposibilidad de pagar la deuda que tenía con estas personas, dio a su hija de 13 años, si la memoria no me falla, la tuvieron durante 4 años, creo exactamente, en labores como una esclava, ¿verdad? Para pagar una deuda que lamentablemente con esta gente es imposible pagar debido a las tasas de usura que se generan. Tanto así que la deuda era por 100.000 colones y al final terminó en 7 millones en cuestión de, ¿verdad? Es tan impagable y el crédito que brindan y los plazos son tan violentos, se hace semanal o mensualmente, un promedio como de 20%, imagínate, Imparable. Es impagable. Entonces es para hablar de este tema, empezando el año con malas noticias, ¿verdad? Que sí, son las que a uno lo desaniman, lo que está pasando en este país, y llegar a esos extremos que una madre deje a su hija en manos de este tipo de delincuentes. Sí, primeramente muy agradecido, Video, en este año nuevo que nos depara cosas buenas, primero Dios, del 2026. Y sí, efectivamente es lamentable que al día de hoy se den este tipo de noticias y que esto de los préstamos gota a gota, si bien es cierto, hay una reforma importante en el Código Penal y ha aumentado las penas hasta 15 años, estamos viendo que el crimen organizado está avanzando a pasos agigantados y lamentablemente Fuerza Pública y los cuerpos policiales no están dando abasto para poder detener esta ola de criminalidad que se avecina en este 2026, lamentablemente. Yo se estaba viendo, uno lo ve como préstamos gota a gota, pero hay 3 delitos dentro de este sistema hay 3 delitos relacionados, ¿verdad? La usura. La usura es correcto. Ajá, luego la intimidación Sí, lo que podríamos llamar como extorsión agravada. Ajá, y también tenemos la trata de personas. La trata de personas. La explotación sexual o laboral de personas menores de edad. Entonces ya llevamos 5 delitos. Sí, es que esto es como un monstruito de 1000 cabezas, ¿verdad? Usted lo ve por encima del préstamo gota a gota. Se imagina una transacción ahí normal, pero usted no sabe, es una vuelta sin salida, ¿verdad? Haces el préstamo y a partir de ahí no salís. Y lo digo por datos que se han reflejado en los últimos años de gente que ha pedido esos préstamos y se les hace imposible pagar por la usura de los intereses. ¿Eso es cómo está tipificado en la ley? Decís que hay una... Sí, hay una reforma al Código Penal en el artículo 214 y 205 de la extorsión simple, la extorsión agravada. La extorsión simple es cuando llegan estas personas, realizan estos supuestos personas que prestan dinero a otra persona y llegan a la casa y decirle, mire, tiene que pagar, o si no le mandan mensajes intimidantes. Se vuelve agravada cuando utilizan los teléfonos celulares para mandar WhatsApp, mensajes por Messenger, por Telegram, por Signal, por todas estas plataformas. Entonces la pena aumenta porque se utilizan medios informáticos, que habla la ley. Y también hay que tomar en cuenta que esos dineros provienen del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no hay una trazabilidad o video de determinar que esos dineros vengan del sistema bancario nacional, público o privado. Aunque muchas veces a veces cuestionan al sistema bancario público y privado porque los delincuentes meten el dinero y no hay una legislación robusta como en España que dicen, bueno, ese dinero se va a incautar, pasa a las arcas del Estado, sino que entran a los bancos, le dan vuelta y aunque haya un proceso penal y que esas personas las condenen o pueda ser que salgan absueltas, porque la legislación penal y las leyes especiales no definen
claramente cuando ya entra en el círculo bancario. Y cuando va un perito a declarar, dice el perito, es que nosotros no podemos probar en ese, por decirlo así popularmente, río revuelto ganancia pescadores, cuáles pescados son lícitos y cuáles son ilícitos. Y lo mismo pasa con la plata. Los verdaderos dineros que son bancarizados entran con el dinero sucio y al revolverse ese dinero, utilizando esta palabra coloquial, no define. El Poder Judicial todavía, lamentablemente, es muy doloroso, no tiene esa capacidad como en Europa, en España, Gran Bretaña, Irlanda, de que pueden ellos definir cuál es el dinero de lavado y cuál dinero no. Yo sé, para que aterrizar un poco, digamos, en lo de las... Estábamos viendo que son varios delitos que se engloban en el uno. Es correcto. Cuando se hace la captura de un tipo de estos tipos, como ocurrió ayer, se hace un análisis de qué delitos cometieron y se juzga por aparte, o con esta reforma el máximo son 15 años. Qué interesante la pregunta que usted me está haciendo, Video. Hay delitos de pasaje. ¿Qué son delitos de pasaje? Y yo siempre le pongo este ejemplo a mis estudiantes en la práctica, en la vida real en la universidad. Quieren robarse estas cámaras, tienen que quebrar esa ventana y hay daños a la propiedad. Pero aparte de eso, de que quebraron esa ventana, cortaron los alambres de la alarma y no sonó la alarma. Entonces la legislación penal costarricense establece que el delito mayor subsume a los delitos pequeñitos. Sin embargo, al ser delitos igualmente graves, el tema de la explotación de una menor de edad, o venderla para pagar una deuda, o entregarla a cambio de una remuneración económica, ahí no es un delito de pasaje. Entonces el juzgador, y en este caso el Ministerio Público o los abogados querellantes que representen a la familia, según lo que establece la ley costarricense, tienen que decir que se dieron varios delitos en concurso ideal. ¿Qué significa eso? Que se dieron en el mismo tiempo, pero lesionaron diferentes bienes jurídicos. Entonces hay que sumar hasta un tercio más la pena para determinar cuál es el más grave y ponerle ese tercio más de la pena, y que se haga esa valoración ya si se llega a juicio y decir, mire, no son 15 años, son 15 más 16 de la explotación o del tráfico de menores, ¿verdad? Depende de lo que se vaya a analizar, cómo fue el móvil en la investigación, para decir que puede ser una pena superior a 20 años. Es impresionante. Claro, por supuesto. Poniéndose en el caso de la mamá, ella también se expone a un castigo penal. Claro, hay un delito que se llama incumplimiento de la patria potestad, ¿verdad? Está regulado en el Código Penal. La Fiscalía tiene que analizar si de verdad va a acusar a la madre o si la madre fue víctima de alguna amenaza, alguna extorsión, y si de verdad fue que ella no tuvo esa voluntad de entregarlo, que más bien fue por un tema de los extorsionadores que dicen, bueno, como usted no tiene nada que darnos, ni un vehículo, ni una casa, ni un objeto electrónico, ya nos vamos a llevar a su hija. Y prácticamente podríamos decir que la privaron de su libertad o la sustrajeron del ámbito familiar, y podría existir el grado de probabilidad de que la madre no haya tenido ese dolo o ese razonamiento de decir, la entregamos a cambio de que no me cobren esos 100.000 colones. Pero eso es hipotético, tendríamos que analizar todo el caso en concreto. Se podría dar que si hay un consentimiento de la madre, sea sancionada penalmente, pero si no existe ese consentimiento, podría existir una causa que la exculpe a ella de alguna denuncia o de alguna situación que el Ministerio Público quiera encauzarle en un proceso. A mí y por los comentarios que leía en la nota que publicamos, mucha gente dice fue contra la mamá. Bueno, hay que estar en los zapatos, uno no puede juzgar. Y uno de los comentarios, pero es que son 4 años desde que entregó a la chiquita, nunca tuvo la valentía de ir a denunciar o de... Incluso la situación estalla porque la chiquilla se escapa y se van contra el hermanito que lo secuestran, ¿verdad? Para seguir con dominando a la señora, ¿verdad? Vamos a ver, Ovidio, el Estado tiene que preocuparse por las víctimas. Si a mí me secuestran un hijo o pasa una situación parecida con uno, ¿qué hace uno? Inmediatamente poner la denuncia. Pero lamentablemente a veces agarran a las personas inmunes o vulnerables. Entonces no tienen trabajo, no tienen cómo pagar el agua, la luz. Y hay un tema de que el crimen organizado o estas organizaciones criminales se valen de la necesidad. Entonces dice la señora, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre, no tengo que comer, tengo que pagar los recibos. Entonces todo ese contexto hay que analizarlo desde el punto de vista social.
Por eso existe un departamento de trabajo social de psicología del Poder Judicial, entonces tienen que analizar eso. Pero lamentablemente, como usted bien lo dijo, ¿por qué esperarse 4 años? ¿Qué hay detrás de esos 4 años? Tenía 13 o 15 y ahora tiene 19. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Entonces, muchas veces se da el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Que la víctima se enamora del agresor o del secuestrador. Entonces, al generar esa empatía, yo la llamo tóxica radioactiva. Ya, qué difícil salir de eso, ¿eh? Es complicado. Sí, es bastante complicado. Eso es como el círculo de violencia doméstica. El hombre me ama, dice que me ama, pídame perdón y después me vuelve a golpear y me manda para la casa golpeada con un ojo morado y después la mato. ¿Ven? Entonces ahí es donde el Poder Judicial, ese tema tóxico radioactivo, tiene que ver cómo lo inmuniza para poder sacar a las víctimas de ese círculo de violencia doméstica o de lo que sucedió ahora con el tema de Gota. Ahí estaba leyendo un informe que presentó las Naciones Unidas con respecto al préstamo gota a gota. Se llama Esquemas de préstamos con prácticas ilegales, el fenómeno gota a gota en Costa Rica. Y da unos datos reveladores, Joseph, para tal vez ir comentando puntos y que vos también amplíes. Claro. Dice, los montos promedio de estos créditos oscilan entre los 200.000 y los 350.000 colones, que uno dice son cifras que no están pegadas del techo, ¿verdad? Que uno asume que son manejables y que puedes pagar. Pero aquí viene el problema, las tasas de interés que pueden superar el 20% semanal o mensual, muy por encima del tope legal del 38% anual, aproximadamente, que piden los bancos. Y ahí es donde usted empieza a ver que se metió en un círculo del que no vas a poder salir. Si pedís un préstamo de este tipo es porque no tenés los recursos necesarios. Y a la semana ya tenés que pagar un 20%, se te hace un círculo vicioso. Vea, el tema del compliance en materia financiera y esto que usted habla del 20%, 30%, estamos hablando casi de un 200%, ¿verdad? De tasas de interés. Ahí hay otro delito, el tema de la usura y el agiotaje, ¿verdad? Que está regulado también en el Código Penal. Qué lamentable porque estas personas les ha pasado a médicos, enfermeros, abogados que han aparecido muertos porque no pagan y los ajustician. Temas de ajusticiamiento. Entonces aquí lo que hay que hacer es perfilar a esas personas porque muchas veces el crimen organizado se vale o de cierto sector de la población profesional, de clase media o de clase baja, porque tal vez uno lo ve y uno dice, bueno, es poco dinero y uno está acomodado financieramente porque uno tiene esa cultura financiera, pero la gente humilde que no consigue trabajo, que no sabe cómo pagar el agua, hay chiquitos pequeños en la casa. Entonces, claro, el crimen organizado dice, tengo aquí un grupito de personas que me van a servir, los traigo en servidumbre, los traigo como trata de personas, hasta se da con el tema del tráfico de personas, que eso es otro tema que después hablaremos en otro programa, si usted me lo permite, y el equipo suyo tan diligente que está aquí con nosotros en la Teja, porque sucede eso. Entonces ellos dicen, ya, y nos aprovechamos y les prestamos, y a veces ya no hay un control, y se vuelve la bola de nieve cuando ven, dicen, o los matamos, o nos sirven como esclavos para que nos paguen la deuda, y eso se vuelve al infinito. Sí, es imposible. Era imposible. De hecho, dice Naciones Unidas que la mayoría de préstamos se dan en situaciones de emergencia por salud o un accidente. Es correcto. Compra de insumos o el consumo a corto plazo, que ya ahí ya es alimentación, pago de servicios públicos. Entonces, tienen el nicho, ¿verdad?, asegurado. Totalmente, porque imagínense que una persona tenga un accidente de tránsito y que la caja no lo quiera operar de inmediato y que a usted le digan, mire, venga a la clínica X privada, para no decir nombres, le resolvemos el problema, son 3,5 millones y lo arreglamos. Perdóname que utilice ese lenguaje popular, le solucionamos el problema de salud. ¿Qué hace usted? Va y paga y después ve cómo devuelve ese dinero, pero el problema es que ya no van a ser 3,5 millones, sino que van a ser 20 millones. Y la gente lamentablemente se va que no necesitan fiadores, no hay trámites que estar llevando, que es lo engorroso de los bancos, ¿verdad? Que tenés que llevar
un montón de trámites, de documentos, con ellos es de inmediato, pero y esa inmediatez también genera problemas. Sí, y vea qué interesante el tema ese que usted dice, no solo el problema. En un banco, y eso es un problema en Costa Rica, la gente desempleada vive. Sí, ¿cómo hacen? ¿Con qué puedo poner a responder ese préstamo? No tengo. Entonces, se te acerca todo para tener que acudir a esta gente. Esta cifra está interesante. También dice el estudio de Naciones Unidas que un 5.3% de la población costarricense recurrió a estos préstamos, con mayor incidencia en personas entre 35 y 44 años y con secundaria incompleta. Lo que veníamos hablando, gente que no ha terminado el colegio, que no tiene un trabajo estable. La mayor producción de un ser humano es de los 35 a los 45. ¿Qué está pasando con esas personas que no estudiaron? El Estado les dio los recursos para que pudieran estudiar. Y lo más preocupante, José, es que ahora con esta crisis educativa, ese sector va a crecer todavía más, porque hay cada vez menos jóvenes preparados. Y se está viendo la cantidad de jóvenes que están muriendo producto de meterse a negocios ilícitos, ¿verdad? Que es lo que a uno lo preocupa más, ¿verdad? Con esas cifras que no hay forma en que se actúe para detener este crecimiento tan desmedido de las narcooperaciones en el país, ¿verdad? Porque están presentes prácticamente en todo. En todo. No hay políticas públicas. Vamos a ver, se está haciendo una nueva cárcel. Yo que tengo que muchas veces visitar a privados de libertad para ejecuciones de medias penas, con el juez de ejecución de la pena. Y yo me doy cuenta que el Ministerio de Justicia y Paz, va a sonar feo lo que voy a decir, pero es una realidad. ¿Dónde está el seguimiento? Que usted diga, bueno, le conseguimos este trabajo. Hay una cifra negra de profesionales presos, ingenieros industriales, abogados, médicos, biólogos. Me encontré un bioquímico y usted dice, están metidos en esa cifra. Y usted dice, ¿cómo? No encuentran trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Lo contrata el crimen organizado y dice, vea, le voy a dar este capital y usted se va a encargar de prestarlo. Me trae los intereses, usted se gana una comisión o yo lo mantengo para que usted siga viviendo, porque usted no sirve de nada, porque hay no tanto título y tanta cosa y el Estado no se preocupa. Y también los muchachos que ni trabajan ni estudian, los ninis, los famosos ninis. Entonces usted dice, ¿qué está haciendo el Estado para fomentarle a las familias becas? Las becas Avancemos, la alimentación en comedores escolares, porque usted no puede estudiar con hambre. Entonces, todo eso que está pasando es culpa del gobierno, del aumento y la proliferación, y también en los barrios marginados. Llegan ahora a pedir votos, qué bonito. Vamos a la León 13, a Guantafilo, a Los Guidos, a todos esos lugares, que algunos son bonitos, otros no tan bonitos, y hay de todo en la Villa del Señor, pero usted no oye al político decir, bueno, si yo llego voy a fomentar en las escuelas y en los colegios el comedor escolar, los 3 tiempos de comida, y cuando usted saque el bachillerato, tenemos esta bolsa de empleo para que usted entre a las zonas francas y va a salir hablando inglés. Ese es el compromiso que tiene el político con los costarricenses, y eso usted no lo ve en la No se está viendo. Y el MEP sigue renqueando. Estos datos también son preocupantes. Dice que las redes de prestamistas gota a gota operan de manera descentralizada, con múltiples oferentes coexistiendo incluso en un mismo territorio. Son barrios y comunidades pequeñas, y que se suele estructurar de la siguiente manera: personas dueñas del capital, personas que colocan el capital, red logística y de apoyo, que serían los cobradores, que pueden trabajar para varias redes incluso. Es correcto. Es toda una organización. Es toda una organización. Es que uno piensa que el famoso prestamista de antes, ¿verdad? Que llegabas, le pedías plata y en algún momento le pagabas, pero no llegaban a estas situaciones tan... Eso se daba mucho en las instituciones públicas. Había alguien ahí que tenía una platilla. Mira, hoy no me llegó la quincena porque el Poder Judicial me paga hasta dentro de 3 meses. O la caja. Dice, bueno, le voy a prestar 300,000 para que se la juegue y cuando ya le venga todo el salario acumulado me lo devuelve. Y me paga el guito más. Que no eran esas prácticas,
siempre tenían su ganancia, pero no era este nivel tan usurero, es ¿verdad? correcto, sí. Pero vea cómo se van mutando y van generando como una estructura bancaria con mensajeros, secretarias, asistentes, hay call centers, etc. Y están los de la mano dura, ¿verdad? Que son los que llegan a golpear, a intimidar, a amenazar. Incluso hacen por llamadas telefónicas, empiezan a amenazar a familiares. Creo que era el caso también de un señor que La Teja lo publicó, creo que el año pasado, que al señor no pudo pagar, le secuestraron la mamá y se la golpearon. Sí. O sea, a esos niveles de violencia llegamos en este país. Y lo que vos decías, ¿verdad? Y cada vez son más ajustes de cuenta por impago, ¿verdad? Y cerramos una cifra de 850 homicidios, y de esos 850 homicidios, casi un 10% es el tema de préstamos gota a gota. Muy duro. Ve aquí la forma de operar, según este estudio de Naciones Unidas. Dice, cuando hay impago, las redes aplican 3 estrategias principales. Refinanciar la deuda con más capital e intereses. Es correcto. Y ahí ya vas, si ya estás ahorcado, le siguen dando más plata y le vamos dando más vuelta, y que la deuda se convierta a perpetua memoria. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que usted se muera, termina de pagar. Sí. Revender la deuda a otras redes criminales. Como eso que usted va a un banco y otro banco le asume las deudas del... La innovación del deudor. Sí, pero aquí ya... Le ceden los derechos, una cesión de derechos. Cuando te das cuenta es otro matón el que viene a cobrarte, ¿no? Sí. A menos de que usted le ceda la deuda a otro y que otro quiera pagar, pues yo no creo que nadie quiera que le hagan ese tipo de innovación, ¿verdad? Y luego ejercer intimidación psicológica, amenazas, hurto de bienes o violencia física. O sea, son palabras mayores, ¿verdad? Es que se congrega un montón de delitos, ¿verdad? Totalmente. Y entonces el fiscal tiene que analizar, y lamentablemente el Poder Judicial está cojeando, agarrar cada delito y irlo acusando. Entonces, ¿qué es más fácil para ellos? Y ahí solo acuso la extorsión. Sí, y al final, tal vez una situación más difícil la dejan sin juzgar, ¿verdad? Y por eso ellos se aprovechan de toda esta situación tan gravosa que está pasando en la sociedad. Esperemos que de verdad los políticos que lleguen a Cuestamoras y el futuro candidato o candidata a casa presidencial ponga un alto en esto. Lo que trabajo el trabajo va a ser porque los tentáculos del narco están metidos hasta el cueta, no dirían los abuelos, ¿verdad? Y hay mucha plata que anda bailando. Mucha plata que anda de por medio. Estos datos, imagínense, son denuncias que gente toma el valor. Me imagino que hay mucho más de esta cifra que no se da a conocer, que jamás van a denunciar por el temor a ser asesinados. Dice, las denuncias por extorsión cobratoria relacionadas con estos préstamos sumaron 2.018 casos entre el 2023 y 2024. La mayoría se concentraron en San José, 55.89%, pero con presencia en todas las provincias. O sea, es una red nacional la de esta gente. Y se observa un patrón estacional. Las denuncias aumentan entre mayo y octubre, y con un pico pronunciado en octubre. Ese dato está curioso, ¿verdad? Las fechas que se producen Sí, generalmente cuando se da mayo y octubre hay un tema como una recesión de ingresos. Y después de octubre, porque ya viene el tema de la Navidad, de fin de año. Sí, que como que hay un poco más de bonanza económica. Sí, económica. Pero vea qué interesante en las 7 provincias, cómo desarticular esas bandas. ¿Y qué es lo que está pasando en esto, Ovidio? Como ya el narco está siendo doblegado, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado, las células criminales, entonces ellos tienen que diversificarse, porque hay tanto dinero engaletado o escondido, que ellos tienen que decir, tenemos que producir ese dinero porque si no se va a podrir en las bodegas. Entonces utilizan esto para ver cómo lo incorporan al sistema bancario nacional, o en negocios, o en temas privados. Entonces sí es un poco complejo. De hecho, hay mucha gente que habla de negocios que empiezan a florecer así de inmediato y a montones. Eso también se puede considerar que es capital del narco que está tratando de
moverle el dinero. Sí, claro, hay algo que se llama capitales emergentes en materia financiera. Entonces, esos capitales emergentes, usted ve que de la noche a la mañana el verdurero ya se hizo empresario y tiene una renta car, tiene unas canchas sintéticas, pero si usted hace toda esa trazabilidad de conozca a su cliente desde el punto de vista bancario, usted dice, ¿pero quién era esa persona? ¿Será que estudió hace 20 años, se inscribió en Hacienda hace 18 años, paga sus impuestos? Entonces hay un pico que va así, va, se mantiene, sube, baja, no va a la caída, tal vez cayó por el tema de la pandemia, pero volvió a subir. Entonces, ese nacimiento a la vida jurídica de esos negocios son muy raros, igual que los temas inmobiliarios. Vea lo que pasó con el INS, que querían meter 10 millones de dólares. Ajá. ¿Y de dónde vienen esos ¿Y de millones? dónde vienen? Que ahí es donde a mí siempre me ha generado esa contracción, y lo digo por experiencia pública. Las veces que hemos sacado préstamos para construir la casa, para comprar la primera casa y luego alquilar ese y comprar otro terreno, y fueron trámites súper engorrosos. Sí. Pero yo veo que hay gente que de repente aparece con una super propiedad, un carrazo, y yo, ¿pero en qué momento? No tiene una situación que usted diga, bueno, es que porque uno es como un proceso de años. Nosotros de la primera casa a ya invertir en la segunda, y fueron por lo menos 15 años. Y eso ahorrando y haciendo, manejando la plata inteligentemente. Pero hay gente que de repente la ves como... Ajá, de la noche a la mañana, dígamelo a mí, ¿cómo hemos tenido? Y los bancos, ¿cómo lo permiten? Ajá. Ellos quieren colocar dinero, pero ¿cómo lo colocan? ¿A quién se lo dan? Ahí es donde viene el problema. Pero bueno, es un tema que nunca acaba. Yo sé, en estos casos, una persona, digamos, se acaba de meter, pidió un préstamo y ya siente que lo están presionando. ¿Qué le aconsejas vos como abogado? El mayor consejo que yo le puedo dar a las personas cuando se meten en este tema de préstamos gota a gota, tratar de buscar alguna forma de cancelarlo. Aunque usted diga, licenciado, pero es que voy a botar el dinero, que mire, que... Bueno, si ya usted ve que es un monto que usted no se lo presta a ninguna institución financiera real, entonces ya va a tener que presentar la denuncia a BJ o a la fiscalía para parar y solventar esa situación. El problema es que hay que buscar la forma en que, si usted se siente amenazado, pedir protección de víctimas y testigos en el Poder Judicial. Y que el Poder Judicial tiene, con este tema de las víctimas, hay ayudas económicas que da el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, determinar si usted califica y salirse de esa situación. Pero como le vuelvo y le repito, Guido, no es solo es denunciar, sino que también el Estado tiene que buscar políticas públicas, porque el Poder Judicial está saturado de procesos. Los presupuestos no se clarifican bien para contratar más personal. Entonces, usted presenta la denuncia, pero un juicio, yo me acuerdo una vez que yo llevé un caso de estos un poco triste, no me puedo referir al caso porque el juicio es en próximos meses del otro año. Los hechos ocurrieron en el... ¿Del 2027 o de este? No, del 2027, sí, perdón, del 2027, sí. Y los hechos ocurrieron en el 2014. Uy, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Y usted dice, ¿cómo? Sí. Y ahí andan las personas. Sí, no han tenido tranquilidad durante tantos años. Qué duro, ¿eh? Sí, no es jugando, la verdad. Sí. Entonces, sí puede presentar la denuncia como para paliar el asunto, pero si usted ve que son montos bajos, entre comillas, buscar la manera de cómo cancelarlos. Y si no tienen trabajo estas personas, es que ese es el problema. La gente que no tiene trabajo, no tiene ingresos o recursos, o trabaja en la informalidad, llega y los pide y dice, no pasa nada, me hago el mago y no pago. ¿Y esta gente acepta, digamos, que usted le cancele la totalidad? Sí, claro. ¿O le buscan algún pero para tenerte? No, yo conocí un caso de un prestamista gota a gota en San José, que una persona le debía como 2 millones, 3 millones de colones, y al final la persona llegó, porque solo eran intereses, y lo canceló, y el prestamista gota a gota, que dice el patrón que muchas gracias por haber cancelado la plática, que estamos a la orden y que tiene las puertas abiertas. Tras de eso son expertos en poder envolver a la gente, tienen esa facilidad de palabra. Y yo le dije a esa persona, mire, dele gracias a Dios, y usted se salió de eso. Y ya pasaron 7 años de ese tema, y la persona está contenta con su familia. Y cada vez que me llama o me ve en la calle, ¿se acuerda, licenciado, que usted me ayudó a pagar aquella deuda?
No sé si te acordás hace unos años que había incluso, tenían como un nombre de una empresa, te llamaban y te ofrecían préstamos sin intereses. Ah, sí. Y todavía siguen llegando Y mensajes siguen por llegando. WhatsApp y por mensajes normales. Ajá. A mí me han llegado, me dicen, licenciado, le prestamos 35 millones sin nada. Sí. Y yo no bloqueo inmediatamente, eso, que no se le meta a uno Sí, el porque diablillo la por ahí. gente estás de una necesidad y te ofrecen todas esas ventajas, Sí, se va resbalado. es correcto. Entonces nos ganó el tiempo, ¿verdad? Agradecerte por la gentileza de empezar este nuevo año con los mejores deseos y que sea un año muy próspero para todos nosotros, para ustedes que nos siguen en la casa, que Dios nos llene de bendiciones. Y como decía Joseph, viene un periodo muy duro que hay que elegir a nuestro próximo presidente y que ojalá meditemos muy bien el voto por aquellas propuestas que ojalá especialmente toquen los temas de seguridad y de educación y salud, que para mí son fundamentales y que estamos en un retroceso terrible para ver si le cambiamos el rumbo a este país y podemos recuperar un poco de aquellos años de gloria, ¿verdad?, que tuvo este país con índices bastante positivos. Muchas gracias, Ovidio, por la oportunidad, por iniciar este año con este programa tan enriquecedor para los costarricenses. Y como dijo Ovidio, nosotros tenemos el poder con este lapicero para poder ir a las urnas ahora en febrero. Piense bien su voto, busque a la persona idónea que nos va a representar en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo para ver si se puede solventar la necesidad de seguridad, salud, educación y empleo. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes.